Buenos días a todos y a cada uno, los que están presentes y los que están siguiendo de manera virtual la realización del seminario. Quiero decir en primer lugar que nos sentimos honrados por tener la posibilidad de recibir a tan destacadas autoridades de los países de nuestra región de América Latina y que también estamos orgullosos que un integrante de nuestro colegio de auditores, la licenciada de la Rosa, tenga la responsabilidad a partir de la Secretaría Ejecutiva de FSUR de llevar adelante con tanta calidad y esfuerzo esa representación que, entre otras cosas, pues, permite realizar este seminario. Seminario segundo que estamos llevando adelante, vinculado a un tema decisivo, que es pobreza y género, en relación a los ODS. La verdad que cuando en el año 2015, más de 190 países en el mundo se comprometieron a establecer esos objetivos de desarrollo sustentable, que pretende el cumplimiento simultáneo de dimensiones de libertades democráticas, de vigencia de derechos humanos y al mismo tiempo de sostenibilidad ambiental, seguro nadie había imaginado que el mundo, pocos años después, estaría viviendo como ahora las consecuencias de una pandemia y los efectos de una guerra. ¿Y por qué llamo la atención de estos temas? Bueno, porque tiene un impacto decisivo sobre el asunto que nos convoca. Para empezar, la pandemia. Se han registrado 550 millones de casos en el mundo y tuvimos que lamentar más de 6 millones de fallecidos. Y por otro lado, las consecuencias de la guerra hacen que, según estima el Banco Mundial, este año, 2022, más de 100 millones de personas se agregarán al contingente de pobres en el mundo. Pero el seminario fue convocado para pensar en el COVID y la implicancia sobre la dimensión de la pobreza y del género. Y en ese sentido a mí me gustaría subrayar que nuestra región de América Latina ha sido el epicentro de la pandemia. Tenemos menos del 10% de la población del mundo, algo más del 8%. Pero si miramos los casos, América Latina sufrió el 15% de los casos globales, aquellos 550 millones, y peor aún en términos de fallecidos. Casi el 30% de los fallecidos en el mundo son de América Latina. Esa dimensión sanitaria tuvo un correlato económico también. Nuestra región de América Latina es también una de las regiones más afectadas. Tal que en el año 2021 se registró, en el año 2020 se registró una caída del doble de lo que había sido el mundo. El mundo había caído alrededor del 3%, su actividad económica, América Latina casi 8%. Desde que hay registros en nuestra región, nunca habíamos tenido una caída de la actividad económica de esa magnitud. Por supuesto, esto tiene consecuencias. Consecuencias en términos de la pobreza. El contingente de pobres en nuestra región aumentó se estima, 15 millones de personas. Aumentó la desigualdad. Y entonces miremos un poco el impacto sobre la dimensión género, que es lo que nos convoca. Una de las actividades productivas más afectadas fueron los servicios. Los servicios tienen, sin duda, una ocupación mayor en términos relativos de mujeres que de hombres.
La cuarentena, el confinamiento, que en nuestra región de América Latina también fue notable, se sumó al impacto sobre la dimensión del género, precisamente porque ese confinamiento no permitió, o en todo caso aumentó, los episodios vinculados a la violencia doméstica. Si a la característica de la ocupación en términos de actividades de sectores económicos, los servicios más afectados, a ello se le suma la violencia doméstica que no cesó, sino que aumentó. Agreguemos el cierre de las escuelas. Pongamos también los agregados para las que estaban mujeres incorporadas en el mercado de trabajo con el teletrabajo y además de ello las tareas domésticas. Para la mujer, el COVID, la pandemia en América Latina fue una tormenta perfecta. Desde esa perspectiva, este seminario que nos convoca es extraordinariamente relevante, pensando en los ODS, derechos humanos, libertades, sostenibilidad ambiental. Y nuestro papel, entidades fiscalizadoras superiores, tiene una dimensión nodal, absolutamente central, decisiva. Estamos convencidos que existe una asociación positiva entre la calidad de las instituciones y los resultados económicos y sociales. Existe evidencia internacional que no es neutral la fortaleza y la calidad de las instituciones para entender los resultados económicos y sociales. Y nuestra región de América Latina es un clarísimo ejemplo de eso. Nuestro papel de controladores del uso de los recursos públicos en diseños políticos republicanos incorpora la dimensión de la rendición de cuentas horizontal. El control y la rendición de cuentas. Y por eso el papel de las entidades fiscalizadoras superiores para asegurar el control de los recursos públicos, que no es excusa la emergencia para que no haya control, sino que al revés, cuanto más urgentes sean las medidas que deben ser tomadas, más necesarias son las actividades del control. Y no solo esa dimensión republicana deposita en nuestras instituciones esa responsabilidad, sino también una visión humanista. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en un pronunciamiento reciente que es una garantía del cumplimiento de los derechos humanos y su vigencia la existencia de calidad de control a la altura de las circunstancias. Entonces, para terminar, aquella dimensión de derechos humanos y de calidad democrática que dio origen a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el plano de este número 1, que es el que nos convoca para mirarlo con la dimensión de género, pone a nuestro papel, a nuestra tarea, en una central responsabilidad. Por eso yo quiero saludar la realización de este segundo seminario, ratificar la importancia relativa que tiene para la Auditoría General de la Nación este tipo de actividades de auditorías coordinadas, nuestro compromiso de avanzar en esta dirección. Agradezco a los que nos visitan, le damos una cálida bienvenida y estoy seguro que el resultado será una contribución a mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones en la región de América Latina. Muchísimas gracias.